Hola, ¿qué tal? Gracias por participar esta tarde con la plática que tenemos preparada con mucho gusto. Hay bastantes preguntas que nos llegaron por redes sociales. En el transcurso de ella vamos a estar contestándolas. Participen activamente, estaremos observándolos. Si es necesario, coloquen sus preguntas en la parte de abajo y las vamos a resolver. ¿De acuerdo? Espero que todos se encuentren muy bien. Continúen en casa todavía. Recuerden que la parte de Susana Distancia todavía no acaba. En la Ciudad de México continúa hasta la primera quincena de julio. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos. El dolor de cabeza, especial en los niños. ¿Por qué decidí dar este tema? Pues por la sencilla razón de que cualquiera ha tenido un dolor de cabeza que recuerde en su vida. Yo recuerdo cuando era pequeño, fui a la playa, de regreso a la playa, el cambio de presiones generó pues, un dolor insoportable. Era terrible, me dolía de una manera que jamás voy a olvidar, la cabeza. Cuando yo hago este recuerdo, ustedes también tendrán alguno en el cual recordarán un dolor muy fuerte de cabeza. Por lo tanto, es un síntoma muy frecuente. Y la pregunta principal de la charla del día de hoy es, ¿cuándo deja de ser normal un dolor de cabeza en los niños? La respuesta es muy sencilla. Nunca. El dolor de cabeza nunca es normal cuando se presente en niños y a cualquier edad, realmente. Pero, ¿qué es el dolor de cabeza? El dolor de cabeza, los médicos lo conocemos como cefalea. O sea, si hablamos de cefalea, es igual que dolor de cabeza. Pero, ¿qué es el dolor de cabeza? Bueno, el dolor es un síntoma, y cuando hablamos de un síntoma, quiere decir que es algo que la persona únicamente lo puede percibir. Es una sensación subjetiva. Si a mí me ha dado un cólico, a mi compañero de al lado le ha dado un cólico, la intensidad del dolor puede ser muy variable. Por eso hago referencia a que es una manifestación subjetiva. Y esto se produce cuando hay un problema en la cabeza y en el cuello. Porque cuando a veces nos duele el cuello, el dolor se puede referir a la cabeza. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo les pregunto, ¿qué estructuras de la cabeza duelen? ¿Duele el cerebro? Yo recuerdo que mi abuela decía, me duele el cerebro. Pero ahora me doy cuenta que el cerebro no duele. ¿Qué hay en la cabeza? Pues hay un montón de cosas, ya sea dentro y fuera del cráneo, inclusive el mismo cráneo. Entonces vamos a tratar de, a manera de como si nuestra cabeza fuera un pastel, vamos a cortar una rebanada y vamos a explicar de afuera hacia adentro qué estructuras duelen. ¿De acuerdo? Entonces en la parte de arriba podemos ver que se encuentra la piel. Ahí son unos pelitos del cabello. Vamos a empezar. Esta es la piel. ¿La piel duele? Sí, por supuesto. La piel tiene unas células muy especializadas que se encargan prácticamente de percibir el dolor. A esto se le conoce como terminaciones nerviosas libres. Estas terminaciones nerviosas libres se encuentran en la piel. Y curiosamente, además de percibir dolor, perciben la temperatura. Pero fíjese algo curioso. Cuando la temperatura llega a ser elevada, más de 50 grados, ya no percibimos el cambio de temperatura. Lo único que percibimos es dolor. Igual eso pasa con el agua fría. Cuando bajamos mucho la temperatura, podemos ir notando diferencia entre el agua que está más fría y la que está más caliente. Pero llega un momento en que ya no lo percibimos. Lo único que percibimos es dolor. Y eso es gracias a nuestra piel. De nuestra cabeza, ¿qué se encuentra debajo de la piel? Se encuentra una estructura que la conocemos como la aponeurosis. La aponeurosis está formada por
la unión de los músculos que se encuentran en la frente y en la nuca. Entonces quiere decir que si yo tengo una contractura muscular de los músculos en la nuca o en la frente, ¿me puede doler la cabeza? Sí. Los músculos también tienen terminaciones que van a percibir el dolor. Cuando alguien está corriendo y se lastima el músculo, pues tiene un dolor muscular. Entonces, eso lo podemos percibir. ¿De acuerdo? Debajo de la aponeurosis se encuentra el hueso del cráneo. El hueso del cráneo, como se pueden dar cuenta, tiene una característica muy especial. Es un hueso sumamente resistente, especialmente en algunas partes, en la parte frontal. Quien nos diseñó, pues nos diseñó bastante bien, porque dijo, estos humanos se van a pegar en la frente, entonces vamos a hacer un hueso resistente que aguante muchos golpes en la frente. Y justamente eso es lo que pasa. El hueso está formado por dos tablas, como si fuera un sándwich, por dos rebanadas. Y en medio de ese sándwich se encuentra algo que se le conoce como un hueso trabeculado. Es como que no, es resistente, pero no es pesado. Entonces, esa característica del hueso hace que sea un hueso muy ligero, pero muy resistente. ¿El hueso duele? Por supuesto que duele. Quien ha tenido alguna fractura en un hueso que no sea de la cabeza, sabe que una fractura duele y duele mucho. Entonces, ¿el hueso duele? Sí. Entonces, la piel, aponeurosis y el hueso duele. ¿Qué se encuentra debajo del hueso? Se encuentran unas cubiertas que se le conocen como meninges. Son 3 meninges. De afuera hacia adentro, la que vemos de color como azul grisecito, es una meninge que se le conoce como la dura madre. Es dura madre porque también es dura, es fibrosa, es una estructura que se encarga de dar la estabilidad a nuestro cerebro. Yo a mis estudiantes siempre les digo que la dura madre es como el forro de las bolsas. Si ustedes sujetan la bolsa de una mujer, que habitualmente es quien las ocupa, hay un forro y ese forro tiene compartimientos. Ahí pueden meter el celular, ahí pueden meter una cartera, que quien diseña eso es para darle una estabilidad. Y justamente la dura madre da una estabilidad y divide la parte de la bóveda craneal en compartimentos. Eso es muy importante. ¿La dura madre duele? Sí, la dura madre también duele. Debajo de la dura madre hay otras 2 capas que son más delgadas. Ahí se observan muy bien. Si se dan cuenta, en esta parte se observan como unos tentáculos, unos pequeños pies como de araña. Y justamente, esa capa se le conoce como aracnoides. Aracnoides, forma de araña, porque tiene muchas patitas, que nos ayuda para mantener el balance de un líquido que se encuentra dentro de nuestro sistema nervioso. Es un líquido que le permite amortiguar nuestro cerebro de los golpes, lo hace más ligero. Si ustedes colocan un huevo adentro de un recipiente de vidrio y le ponen agua a ese huevo, el huevo va a pesar menos. Y además, si ustedes agitan ese contenido, el huevo no se va a romper porque lo va a proteger. Evidentemente, si lo hacemos muy fuerte, pues sí se puede romper, pero le da una cierta protección. ¿De acuerdo? Y debajo de esas meninges, que son muy delgadas, que se le conocen como las leptomeninges, ahora sí propiamente, ¿qué se encuentra? Entre las meninges también se encuentran los vasos sanguíneos. Olvidé comentarlo. ¿Los vasos sanguíneos duelen? Sí, sí duelen los vasos sanguíneos. A ustedes les han tomado una muestra de sangre en la parte anterior del brazo y saben que cuando le pican no solamente duele el piquete en la piel, duele el piquete en la vena en ese caso. Entonces, cuando hay algún problema con las arterias y las venas, ¿puede generar dolor? Sí, sí puede generar dolor. El cerebro. ¿El cerebro duele? No. El cerebro no tiene las estructuras para poder detectar dolor. De hecho, es posible con nuestra tecnología que tenemos hacer una neurocirugía. Llega un neurocirujano, hace una disección, es decir, corta la piel, corta el hueso, corta todas las capas que se encuentran hasta descubrir el cerebro. Eso lo puede hacer con anestesia local y manipular el cerebro. Y manipulando el cerebro, el paciente no siente dolor.
Si estimulamos el área del cerebro que se encarga de mover la mano derecha, probablemente obtengamos un movimiento. O si se encarga de percibir el pie izquierdo, pues probablemente el paciente experimente la sensación de que estamos tocando su pie. Pero el cerebro propiamente no duele. Duele todo lo que se encuentra arriba del cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguna de esas estructuras presenta algún daño, alguna alteración, esto es resultado de generar dolor de cabeza. ¿De acuerdo? Los músculos. Nosotros tenemos muchos músculos en la cara y en el cuello. Entonces, jamás acepten, jamás permitan que les digan que no son musculosos. Todos nosotros estamos musculosos. Vean la cantidad de músculos que tenemos en cara y en cuello. Los músculos de la cara y cuello, de los ojos, de la lengua, ¿duelen? Sí, por supuesto. Claro que duelen. Cuando una persona va manejando en su carro y de repente llega alguien por detrás, le pega, ¿qué va a presentar? Un movimiento de flexión y extensión brusca, o de latigueo, como se le conoce. Y eso genera que los músculos se contraigan. ¿Y qué le va a pasar a la persona? Le va a doler el cuello e inclusive le va a doler la cabeza. Se le conoce como un esguince cervical. Quien ha tenido un accidente sabe que duele la cabeza. Entonces, el músculo también duele. ¿Qué otras estructuras de la cabeza y cuello duelen? Los dientes. Igual, el dolor de muela, el dolor de diente por una caries, sabe que es un dolor sumamente intenso. Los dientes y los alvéolos dentarios duelen. Ahí en amarillo podemos ver el nervio que se encarga precisamente de darle la inervación a los dientes. A esto se le conoce como el nervio trigémino. Trigémino porque tiene 3 ramas, ¿de acuerdo? Y característicamente el nervio trigémino se encarga de darle la sensibilidad casi en su totalidad a la cabeza y unas porciones, como les comentó, de los dientes. Cuando ustedes van al dentista, el dentista saca una inyección enorme, así como si fueran a cazar una ballena, y penetran directamente hasta atrás de la boca. ¿Para qué? Para bloquear una rama del nervio. Y así fácilmente el odontólogo pueda realizar su procedimiento sin dolor. ¿Y qué sienten ustedes en su cachete? Gordo, 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 pero no sienten dolor. Entonces, ese es el objetivo de la anestesia local en odontología. Entonces, ¿los dientes duelen? Sí, también duelen los dientes. En nuestro cráneo tenemos unas estructuras que se le conocen como senos paranasales. Estos senos paranasales se pueden inflamar. Y como son estructuras que están cerradas, cuando una estructura incrementa la presión, en este caso por inflamación, también podemos tener dolor de cabeza. Todos hemos tenido un catarro fuertísimo que nos dure más de una semana. Cuando eso pasa y que tenemos un dolor de cabeza aquí en la frente y en la región malar, a eso se le conoce como una sinusitis. Es un dolor también muy frecuente. Entonces, los senos paranasales también pueden producir dolor de cabeza. ¿Qué tan frecuente es el dolor de cabeza? Levante la mano quien no ha tenido un dolor de cabeza que recuerde en la vida. Yo sí lo he tenido, comenté la historia. ¿Qué dicen los artículos? Pues las revisiones de los dolores de cabeza en pediatría dicen que 9 de cada 10 niños o adolescentes menores de 18 años recuerdan al menos un dolor en su vida. Eso es muy alto. Todos hemos tenido dolor de cabeza. Pero la pregunta es, bueno, todos hemos tenido un dolor de cabeza, pero ¿qué pasaría si tengo dolores de cabeza recurrentes? ¿Quién ha tenido dolores de cabeza recurrentes? El número va disminuyendo. Probablemente todos hemos tenido dolores de cabeza porque hemos estado estresados, hemos tenido periodo de exámenes, un periodo de tensión laboral. Digo, estamos en época de pandemia. Esto de quedarnos en casa es algo estresante. Podemos despertar en las mañanas con dolor de cabeza y ahí andamos pensando que ya tenemos el COVID, pero no, ya nos despertamos y se nos quita. ¿Qué tan frecuentes son los dolores recurrentes en pediatría? Fíjense, hasta 1
de cada 5 niños entre 4 y 18 años llega a tener dolores de cabeza recurrentes. Ya es un porcentaje bajo, pero nada despreciable. Esos niños son los que requieren una valoración para ver qué está sucediendo, qué pasa, niño, ¿por qué te duele la cabeza? El dolor de cabeza es más frecuente en hombres o en mujeres, niños o niñas. Realmente es casi igual, excepto en la adolescencia. Cuando las mujeres inician su etapa prepuberal y la etapa de adolescencia, cada vez es más frecuente que presenten dolores de cabeza. Por muchas razones. Hormonales, sí puede ser hormonales. Hay un poco más frecuencia en algunas enfermedades de mujeres como en hombres. ¿De acuerdo? Y el dolor de cabeza en particular sí es más frecuente en mujeres, en especial en la edad adolescente. ¿Cómo vamos a dividir a los dolores de cabeza? Pues muy fácil, vamos a dividirlo en 2 grandes grupos. Primarias. Primarias, ¿qué significa? Primaria significa que no hay una causa identificable. De manera de broma, siempre les digo a mis estudiantes que cefaleas primarias vienen del origen de la palabra que significa ¿quién sabe la causa? No lo sabemos. Eso significa cefaleas primarias. Por otra parte, las cefaleas secundarias es cuando sabemos la causa. Ahorita vamos a poner ejemplos, que los ejemplos siempre nos ayudan para poder entender bien esto. Entonces, el primer paso de evaluar un niño con dolor de cabeza recurrente es saber si es una cefalea primaria, sin una causa identificable, o secundaria. ¿Cuáles son ejemplos de cefaleas primarias? Por mucho, las más frecuentes en pediatría y también en adultos es la cefalea tipo tensional y la cefalea migrañosa o migraña. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Lo vamos a comentar más adelante. Pero para propósito de esta diapositiva, la cefalea tensional es más frecuente. Todos hemos tenido un dolor de cabeza tipo tensional. Por el estrés, por el tráfico, por las actividades, por lo que ustedes quieran, hemos tenido un dolor de cabeza que parece tensional. El dolor de cabeza tipo migraña es menos frecuente, pero como es más intenso y se asocia con otros síntomas, es más frecuente que vayan al médico. Es difícil que una persona vaya al médico por un dolor de cabeza tipo tensional. Es difícil, yo digo que no, pero es menos probable. En cambio, si tienen un dolor de cabeza tipo migraña, es tan intenso y asociado a otros síntomas que sí voy al médico. Por eso representa un poco más el motivo de consulta, tanto del médico general, del pediatra y pues, evidentemente de neurología pediátrica. ¿Cuáles son los dolores de cabeza tipo secundarias? Pues por mucho, las más frecuentes, infecciones y traumatismos. Todos hemos tenido un catarro fuerte, nos sentimos mal, nos echamos nuestros antigripales y a dormir, porque nos duele la cabeza, nos duele el cuerpo, nos duelen los músculos, ¿de acuerdo? No es algo agradable, pero sabemos que traemos una rinitis o una rinofaringitis. En el caso de esta enfermedad, COVID-19, causada por SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus, pues característicamente ellos presentan un dolor de cabeza muy intenso. Mis compañeros que hayan presentado la enfermedad describen un dolor de cabeza bastante intenso que cuesta trabajo mejorarlo con los analgésicos habituales. Y finalmente, dolor de cabeza secundario, un golpe en la cabeza por un traumatismo. ¿Quién no se ha pegado en la cabeza? Todo el mundo nos hemos pegado en la cabeza. Pues evidentemente lo que sentimos es una percepción desagradable de habernos golpeado. Y también un poquito de pena si nos caímos, ¿no? Y después nos reímos a solas. Pero esas son las causas más importantes. En esta charla vamos a englobarlo un poquito más a las cefaleas primarias. No descartamos las secundarias, pero a las secundarias hay un tratamiento que puede mejorar y característicamente no es recurrente. No quiere decir que me pegué la cabeza hace un año y me duele la cabeza todos los días. Eso no pasa. Me puede doler días, semanas si acaso, pero no es algo que sea recurrente.
Si ustedes van a Doctor Google y ponen dolor de cabeza, y si no tienen nada que hacer en esta cuarentena, yo les puedo proponer que hagan esto. Se pueden leer los 191 millones de resultados que obtuvimos en 0.73 segundos. Si ya se acabaron todas las series de Netflix, es una buena oportunidad de que revisen el tema. O sea, a lo que voy. Es inmensa la cantidad de información que podemos obtener de dolor de cabeza. Evitemos ir a Doctor Google. Sí, nos ayuda mucho. Las redes sociales nos ayudan mucho. Actualmente estamos en una red social. ¿Y cuál es mi objetivo? Informar de la mejor manera, con la información más correcta y de la mejor manera que yo se las pueda brindar. Vamos a seguir. Siempre los ejemplos son lo mejor. Si ustedes quieren aprender a hacer hotcakes, pues agarran, ponen YouTube, hotcake y les van a enseñar. Ese es un ejemplo. Entonces, no hay mejor manera de aprender más que los ejemplos. Con mis estudiantes siempre hago casos clínicos, siempre, porque es la mejor forma de repasar el aprendizaje y aplicarlo. Vamos a poner el caso clínico de Carlitos, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Pues él es Carlitos. Carlitos es un niño, un varón, que tiene 8 años. Él, desde hace 6 meses, le comenta a su mamá que tiene dolor de cabeza. ¿Cuáles son las características de este dolor de cabeza? A Carlitos, el dolor de cabeza dice que se presenta ya en las últimas horas de la escuela. O sea, él va a la primaria y ahí se presenta. El dolor que refiere Carlitos no es tan severo. Es de moderada intensidad y en algunas ocasiones su madre ha tenido que darle algún medicamento, paracetamol o ibuprofeno, porque sí llega a ser molesto. El dolor de Carlitos, él dice que así como el dibujo lo dice, aquí en la frente, es como si lo apachurrara, como si fuera opresivo, como si tuviera un cinturón en su cabeza apachurrándolo. Entonces, pues evidentemente, como lleva 6 meses y se presenta varias veces a la semana, pues, su mamá se preocupó. Acude con su médico pediatra. Su médico pediatra empieza a interrogar, pues evidentemente, cómo es el dolor de cabeza, qué tan intenso es, cuánto tiempo dura. Generalmente dura unas horas. A veces, la mayoría de las veces, se le quita solito. En algunas ocasiones tiene que darle algún medicamento. Es raro. Entonces, un dolor ahí molesto. Le deja hacer sus actividades. Está un poco irritable, si acaso. Pero su pediatra le pregunta, ¿cómo vas en la escuela, Carlitos? Y pues Carlitos no quiere contestar y su mamá rápidamente le dice, doctor, fíjese que tiene desde el inicio de este ciclo escolar que me lo reportan distraído, no termina trabajos, platica mucho, y luego está asomado por la ventana. Sí, evidentemente su médico le pregunta que en dónde se sienta. Y Carlitos se sienta de la mitad del salón hacia atrás. Y yo le pregunto, Carlitos, ¿por qué es que no termina los trabajos? Y pues comenta que no le da tiempo a copiar, se pone a estar disperso en otras actividades. Y pasando las horas de la escuela es cuando le empieza el dolor de cabeza. Entonces, es otro punto importante. El dolor de cabeza es resultado de su problema escolar o su problema escolar resulta en un dolor de cabeza. No sabemos, hay que interrogar. Y es aquí donde encontramos el dolor de cabeza. A manera de revisión, un iceberg, donde solamente vemos la parte que alcanza a salir del mar. Ahí se ve el dolor de cabeza, es un piquito. Pero si vamos por debajo, vamos a encontrar que hay algo, hay una base que sustenta todo este dolor de cabeza de Carlitos. ¿Qué está pasando con Carlitos? En el ambiente escolar algo está pasando. No copia la tarea, no entrega los trabajos, platica mucho, se distrae fácilmente. Y curiosamente, después de las últimas horas de la escuela es que empieza con el dolor de cabeza. Entonces, ¿qué podemos hacer por Carlitos? Pues vamos a hacer un diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tendría Carlitos? Pues
Carlitos tiene algo que se le conoce como una cefalea tipo tensional. Hasta ahorita, doctor, pero usted no ha hecho ningún estudio. Correcto, no he hecho ningún estudio. El diagnóstico de las cefaleas, en la mayoría de las veces, afortunadamente en la mayoría de las veces, es un diagnóstico clínico. Es decir, con las características del dolor, yo puedo empezar a deducir cuál es el diagnóstico más probable de Carlitos. ¿Por qué considero que tiene una cefalea tipo tensional? Primero, por la intensidad. Es de moderada intensidad, a veces es leve, es opresiva, lo refiere en la frente como si lo amarrara un cinturón, no se asocia con ningún otro síntoma y pues, lleva 6 meses. Y yo encuentro que hay algún componente tensional en la escuela. Tal vez la maestra lo está presionando, o la mamá, o él mismo, puede ser. Haciendo un interrogatorio más dirigido, Carlitos cumple los criterios diagnósticos de trastorno por déficit de atención. ¿Cómo hago ese diagnóstico? Con escalas y con preguntas. Si Carlitos puede permanecer atento mucho tiempo, si Carlitos se distrae con facilidad, si Carlitos evita cosas que requieran mucha atención, son preguntas para el diagnóstico, pues resulta que Carlitos cumplía con 6 o más de esos criterios. Entonces ya tengo otro diagnóstico. Fíjense, el paciente y la mamá vino por un dolor de cabeza, pero rascándole, buscándole, interrogando, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene dolor de cabeza? Encontramos que Carlitos tiene un trastorno por déficit de atención. Y algo más que hay que descartar, pues probable alteración en la refracción, que es muy frecuente. 1 de cada 2 personas en el mundo necesita lentes. Y curiosamente a esta edad es donde se empieza a manifestar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a mandarlo con el optometrista para que le haga su graduación, su examen de la vista, para ver si le podemos ayudar a Carlitos. Tanto por el dolor de cabeza, porque como todos sabemos, cuando alguien no trae lentes, que ocupamos lentes, y forzamos la vista, nos puede doler la cabeza. Y además, ¿cómo va a poner atención Carlitos si ni siquiera alcanza a ver el pizarrón? Yo recuerdo que eso hice de chiquito, no ponía atención, pues entonces porque no veía. Yo no podía comprender que no veía, porque toda la vida había visto así. Entonces mandamos a Carlitos a hacer un estudio de la vista. ¿Y cuál va a ser el tratamiento de Carlitos? Manejo de estresores. Muy sencillo, Carlitos, no te estreses. Ah, gracias, doctor. ¿Cuánto le debo? Tanto. Ah, gracias. No, pues no es tan fácil. No es tan fácil como no te estreses. No, hay que ayudarla, hay que darle herramientas. ¿Y quién nos va a dar esas herramientas? Nos va a dar psicología. Psicología es la mano derecha de los neurólogos. Trabajan al par. Esa es una base muy importante en el tratamiento. A ver, Carlitos, siéntate, vamos a platicar. ¿Qué pasa contigo? Ah, pues fíjate que a mí no me gusta la maestra, me hace bullying, mis compañeros se burlan de mí, probablemente hasta no duerma bien, no coma bien, hay que ver qué está pasando con Carlitos. Entonces la parte psicológica es fundamental. No es tan solo no te estreses o hay que quitarle todo lo que lo estrese. No, pues no es así. Lo vamos a poner ahí en una torre de un castillo alto para que nadie lo moleste. Eso no es posible, no es factible, no es sano. Somos seres sociales. ¿Y qué creen? Carlitos ocupaba lentes. Ya, les mandamos a hacer sus lentes de graduación. Como les es muy frecuente los errores de refracción en los niños. Y analgésicos. Analgésicos con bitácora. ¿Qué es la bitácora? Es llevar un calendario en el cual digan, el día lunes le dolió la cabeza, de leve, moderada o elevada intensidad, el dolor duró 1 hora, duró 10 minutos, duró 1 minuto, todo eso lo necesitamos ver en la bitácora. El día martes tuvo un dolor que requirió medicamento. Anoto, requirió medicamento. Porque la respuesta al tratamiento tenemos que organizarla y documentarla lo más objetivamente. Cuando llegan a la consulta les pregunto, sí, tuvo como 1 o 2 al mes. Y cuando ya hacen la bitácora se dan cuenta que el dolor de cabeza es más frecuente de lo que había pensado. O inclusive los niños dicen, mamá, es que no te dije. ¿Por qué, Carlitos, no me dijiste? Es que, pues no me dolía mucho, pero la verdad es que todos los días me duele la cabeza. Entonces hay que decirle, a ver, Carlitos, necesito que nos digas cuándo y qué tanto te duele la cabeza. Porque es de ahí donde nosotros vamos a definir
si Carlitos requiere algo más que lo que acabamos de poner. De primera instancia, yo manejaría hacia Carlitos. Manejo de estresores, tratar de influir en su déficit de atención, igual con terapia psicológica. Acuérdense que todos los trastornos de la conducta y enfermedades neuropsiquiátricas, la terapia psicológica es fundamental, ¿de acuerdo? Eso es lo que le va a ayudar, porque psicología va a dar las herramientas para que Carlitos pueda sobrevivir al mundo exterior, al mundo real. Entonces, si le damos herramientas, Carlitos los va a poder ocupar. Carlitos empezó a usar lentes y el dolor de cabeza empezó a disminuir. Fueron cada vez menos frecuentes hasta ser esporádicos y hasta que Carlitos ya no tuvo dolores de cabeza. Y afortunadamente la historia de Carlitos acabó ahí, mejoró. Vamos con otro caso. Caso clínico, paciente 2. Ella es Lupita. ¿Qué pasa con Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Pues es lo que vamos a ver. Lupita es una niña de 14 años, es una adolescente. Ella acude a la escuela secundaria, pero fíjense que desde hace 2 meses ha presentado dolor de cabeza de moderada a elevada intensidad. Tan es así que su mamá ha tenido que ir en varias ocasiones por ella a la escuela, por llegar a ser incapacitante. Inclusive hay náusea y vómitos. Entonces tiene que ir la mamá a la secundaria y pues evidentemente los maestros y la mamá están preocupados por lo que le está pasando a Lupita. En esta ocasión el dolor fue tan intenso y se asoció con tanto vómito que no fue al médico, sino fue a urgencias directamente. Otro síntoma que le llamó la atención a Lupita es que empezó a ver lucecitas y disminución de la visión. Dijo, esto ya no está raro, o sea, ya no es más que un dolor de cabeza. Esta sintomatología visual que ella presentó más o menos duró 10 minutos y después se presentó el dolor de cabeza. Este dolor de cabeza lo describe a la médico que se encontraba en turno, lo describe como un dolor de cabeza tipo punzante. Característicamente dice que solo la mitad de la cabeza le duele, que hay muchas náuseas y vomita, y que quiere que le apaguen la luz, quieren que todos guardemos silencio y se quiere ir a encerrar. Le lastima la luz y le lastima el sonido. En urgencias, la médico que se encuentra en turno la observa y pues la ve pálida, la ve con datos de deshidratación, la ve decaída, decide ingresarla, la ve mal. Pues le pide a la enfermera que por favor la canalice, le pone un suerito, la hidrata y le va a pasar medicamentos para el dolor, para desinflamar y para disminuir el vómito. A la hora y media, la médico que tocó revisarla decide irla a ver y pues se encuentra bastante bien. Ya disminuyó el dolor de manera considerable, todavía no se quita, pero ya disminuyó, ya agarró color, ya se hidrató, ya se está pidiendo de comer, ya no hay vómito. Y haciendo el interrogatorio, pues sí, llama la atención que ahora el dolor de cabeza de Lupita se asocia con otras cosas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué creen que puede hacer? Entonces, se hace un análisis del dolor de cabeza. A ver, vamos a ver. Primero, ¿qué está pasando? La médico le pregunta a la mamá. Y la mamá comenta que la intensidad es elevada, es un dolor incapacitante. Es tipo punzante. Dura varias horas. Se asocia con náusea y vómito. Molestia con el ruido y la luz. Y presenta síntomas visuales. Por lo demás, la niña se hidrató, se recuperó, ya no le dolía la cabeza. Afortunadamente respondió bastante bien al tratamiento. La doctora que está en turno la revisa, la observa, le escucha su corazón, le escucha sus pulmones, le dice que camine de un lado, que camine al otro, le pide que haga algunas maniobras. Y pues resulta que la exploración de Lupita está bastante bien. No hay ningún dato que sugiera la causa del dolor de cabeza. Rápidamente la médico que está en turno identifica, se le prende el foco, sabe cuál es el diagnóstico de Lupita. El diagnóstico de Lupita es migraña, y no solo migraña con aura. ¿Por qué? La migraña, como les decía, es de los dolores de cabeza
primarios que no sabemos bien la causa, aunque sabemos muchas cosas de la migraña, sabemos otras cosas que no. Como la causa así exacta de la migraña, no la sabemos. Hay muchas teorías muy acertadas. Sabemos muchas cosas que van sucediendo en el transcurso del dolor de cabeza, pero exactamente qué pasa en la migraña no sabemos. Sabemos que tiene un componente genético. Más o menos 1 de cada 2 pacientes con migraña tiene algún antecedente. Incluso llegan las mamás. Doctor, vengo porque mi hijo tiene migraña. Y yo, bueno, pues ya acabamos la consulta. ¿Qué más hago? ¿Por qué? Porque la mamá tuvo migraña, o tiene, y la abuela tiene migraña, o el papá y el tío, todo el mundo tiene migraña. Hay un fuerte componente genético como causa de la migraña. Lupita tiene migraña, y no solo tiene migraña con aura por los síntomas visuales que se presentan. Puede ser que de repente vea borroso, puede ser que de repente sienta dormida las manos. Hay muchos síntomas del aura. Y el aura se presenta ya sea durante o después, se puede presentar el dolor de cabeza. En los niños puede ser menos frecuente que sea la mitad de la cabeza. Puede ser inclusive toda la cabeza. Pero ya cuando son adolescentes o inclusive en los adultos, el dolor de cabeza es característicamente en la mitad, como detrás del ojo. Y todo lo que se asocia con la migraña, náusea, vómito, que le lastime la luz y el sonido. Y si no se controla, van a parar a urgencias. Hay veces que así a las niñas, a adolescentes, las veo cada rato en urgencias. Oye, ¿pero qué está pasando? No, es que otra vez no me tomé medicamento. Pues ahí paran a urgencias, porque cuando es un dolor de cabeza migraña, casi como el comercial, es difícil que lo pare, a menos que le pasen medicamentos por la vena. Entonces, ¿qué podemos hacer por Lupita? Pues ya vimos que tiene el diagnóstico, que es muy probable que sea una migraña. ¿Por qué? Por los síntomas que tiene, porque una exploración neurológica salió normal. Medidas generales. ¿A qué se refiere con las medidas generales? Hay que tratar de evitar lo que precipite los dolores de cabeza. Ya dijimos que no sabemos la causa de los dolores de cabeza, pero sí sabemos lo que lo puede precipitar. Quien tiene migraña se conoce. Me dicen mis pacientes, doctor, yo sé que si me como un chocolate, una barra completa de chocolate, me va a doler la cabeza. No, es muy sencillo, no te comas la barra completa. ¿Sí? Me como la mitad y no me duele. Excelente. Muy bien. Las personas que de repente pasan por el pasillo de los limpiadores y perciben aromas fuertes, cítricos, les genera dolores de cabeza. He tenido pacientes que me dicen, es que el perfume de mi mamá me da dolores de cabeza. Entonces, fíjense, de lo que sí sabemos es que las personas que tienen migraña son muy sensibles a los olores, a los sabores, inclusive también a los cambios internos. Cuando una persona se desvela, muy probablemente va a tener migraña. Los adultos, por ejemplo, se van de fiesta, mezclan alcohol, cigarrito, desvelo, se los puedo jurar que van a tener migraña. Entonces, tienen que dormir a sus horas, tienen que evitar los factores que lo estén provocando. Una característica de la migraña es que es desencadenada por las actividades físicas. Y no es que el ejercicio lo produzca propiamente, lo que pasa es que sudan, hay una ligera deshidratación y como ellos son muy sensibles, entonces rápidamente les duele la cabeza. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si van a hacer actividades físicas, que lo tienen que hacer porque es algo sano, ¿qué van a hacer? Van a tomar agua antes, durante y después. Y no solamente agua, porque si toman agua van a estar orinando. Tienen que tomarla con electrolitos orales, que son las sales de hidratación oral. Normalmente un sobrecito que sabemos que nos regalan en los centros de salud es para 1 litro. Pero en el caso de los niños, ese sobrecito lo pueden dividir en 2 litros. O pueden comprar alguna bebida, de preferencia que no sea de las deportivas, porque tienen mucho azúcar, y estar hidratando a los niños antes, durante y después del ejercicio. ¿De acuerdo? Comer bien, dormir a sus horas. Y acuérdense, me dicen, doctor, es que a mí me prohibieron el jamón, las fresas, el aguacate. Dije, bueno, mejor dime, ¿qué puedes comer? A lo mejor este paciente cuando come nueces le duele la cabeza, pero este paciente de acá cuando toma té le duele la cabeza. No quiere decir que los mismos alimentos le van a provocar dolor de cabeza.
acuerdo? Hay que individualizar cada caso. La mayoría de mis pacientes identifican qué les provoca los dolores de cabeza. La palabra es mídete, porque está prohibida la palabra prohibir en pediatría y yo creo que en todas las especialidades debería de ser. Todo con medida, ¿de acuerdo? Analgésicos, una vez más, y hacer una bitácora. Ahora, ¿cuál es el tip de los analgésicos o antiinflamatorios? Darlos lo más pronto posible. Los pacientes ya sienten cuando les va a doler la cabeza, que va a ser intenso. En ese momento, cuando sabes que te va a empezar el dolor de cabeza, te tomas el medicamento. Es necesario dar la receta a la escuela para que se tome el medicamento, porque a veces me dicen, ¿sabe qué? Los maestros no quieren medicar al niño. Pues es que, híjole, y si pasan 3 horas en lo que va a dar la salida, no, el niño va a llegar vomitando a la casa. Entonces, pues rápidamente hacemos una receta, a ver, dirigida a la escuela, Benito Juárez, el director Juan Pérez, vamos, el niño tiene migraña y requiere un medicamento, llámese paracetamol, llámese ibuprofeno, que son los que generalmente ayudan más a los dolores de cabeza, y se tiene que dar al inicio del dolor de cabeza. Si hacemos eso, no va a proseguir el dolor. Si nos tardamos en dar el medicamento, ¿qué va a pasar? Que se instaura todo el problema en el cerebro y vamos a parar a urgencias. O se va a tener que dormir, porque el dormir mejora el dolor de cabeza. Mejora, a veces no, pero despiertan cansados, fatigados mentalmente. Entonces, no es lo mejor que se instaure el dolor. Hay que cortarlo lo más pronto posible. En el caso de Lupita ha tenido varios dolores de cabeza. Ha tenido como, lo describen más o menos 1 a la semana. Te digo, un dolor de cabeza de esa intensidad incapacitante a la semana para mí es algo que no debe de pasar. Entonces Lupita parece que es una buena candidata para dar un tratamiento profiláctico. ¿Qué significa profiláctico? Prevenir los dolores de cabeza. ¿Qué medicamento es? Hay muchos tipos. En pediatría son muy útiles los fármacos antiepilépticos, pero no en dosis antiepiléptica, una dosis bajita, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que yo haría con Lupita. Y le voy a pedir su bitácora. A ver, Lupita, te voy a ver en un mes y vamos a ver cómo ha estado. En un mes debe haber una respuesta satisfactoria. Afortunadamente, sí, la mayoría de los pacientes se les van disminuyendo, se van prolongando en frecuencia y disminuyen en intensidad hasta que se acabó. Pero ojo, todo es el tratamiento en conjunto. Si Lupita sigue comiendo chocolates, aunque sabe que a Lupita el chocolate le da dolor de cabeza, pues no hay manera. Entonces el tratamiento es integral. Doctor, ¿y no le va a hacer ningún estudio? ¿Cuándo realizar un estudio? Hacer o no hacer es la cuestión. Vamos a pensar si hacer o no un estudio. ¿Y qué estudio, por supuesto? ¿Cuándo recomendamos o lo que recomienda la literatura, las publicaciones, las guías, recomiendan hacer un estudio de imagen en caso de que exista una exploración neurológica normal? Por eso es cuando tienen que ir con su médico, con su pediatra o con algún neurólogo, tienen que hacer una adecuada exploración, buscar si algo está pasando por dentro. Si algo está pasando por dentro, la exploración nos lo puede mostrar. Es buscar las pistas. Menores de 6 años. Un niño menor de 6 años es difícil que le duela la cabeza, a menos que tenga, por ejemplo, una rinitis, faringitis, tuvo fiebre, ha tenido tos. Lo más probable es que sí. Pero si no hay ninguna causa aparente de dolor de cabeza en un niño menor de 6 años, ojo, mucho cuidado, porque en esa edad se encuentran cosas feas que es mejor descartar. Afortunadamente, muy poco frecuentes, pero sí son relevantemente importantes. Cuando el dolor de cabeza progresa rápidamente. Yo empecé con el dolor de cabeza hace un mes, pero de un mes a la fecha me ha dolido, me ha incrementado en intensidad y ya es casi todo el día.
Ojo, algo puede estar pasando. Si un dolor de cabeza avanza en días, ¿no? Con mayor necesidad vamos a tener que hacer un estudio de imagen. Crisis convulsivas. Ojo, dolor de cabeza y crisis convulsivas, por supuesto que hay que hacer un estudio de imagen. ¿Ok? Fiebre y dolor de cabeza sin una causa identificable de la fiebre, hay que evaluarlo con mucha precaución. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, insisto, poco frecuente, dolor de cabeza y fiebre puede ser síntomas iniciales de una infección en el sistema nervioso central, que es parte del cerebro. Entonces, cualquier niño con un dolor de cabeza, en especial recurrente, que lleve varios días y fiebre, ojo, tengan cuidado. Enfermedades previas. Un niño que llega a la consulta de urgencias por un dolor de cabeza y ese niño tiene el antecedente de leucemia, de hemofilia, de alguna otra enfermedad, hay que evaluarlo de manera independiente. Esos niños con enfermedades previas, ojo, porque pueden asociarse a otras cosas. Entonces, cuando interrogamos, siempre es, ¿su niño padece alguna enfermedad? Sí. ¿Cuál? Entonces, ojo, si tiene alguna otra enfermedad, en particular hemofilia y leucemia. ¿Cuál es el estudio de imagen que debo de hacer? Radiografía. No, la radiografía la verdad es que no nos va a ayudar en mucho. Ahorremos la radiografía, ahorrémonos una radiación muy probablemente innecesaria en los niños. Entonces, ¿qué pedimos? De su lado izquierdo, la tomografía, de su lado derecho, la resonancia magnética. Ustedes pueden darse cuenta que existe una evidente diferencia entre una y la otra. Por mucho, la resonancia magnética es el mejor estudio. Hay algunas excepciones, pero si yo quiero ver la forma del cerebro con alta definición, necesito una resonancia magnética. Ventajas, desventajas. Tomografía. Es un estudio útil. Es un estudio útil por varias cosas. La mayoría de los hospitales generales, hospital pequeño, tiene un tomógrafo. Ustedes pueden ir a cualquier sucursal de un laboratorio comercial y tienen un tomógrafo. Está muy a la mano. Y está a la mano para urgencias médicas quirúrgicas. Si pienso que el dolor de cabeza de este niño es porque tiene algo adentro en la cabeza, yo le voy a hacer una tomografía porque necesito urgentemente saberlo. Esas son las ventajas. Otra ventaja, es menos costoso. El equipo es un poco más, es menos costoso, el estudio lo hace menos costoso. Desventajas. No es el mejor estudio de imagen por la definición que nos otorga. Es verdad que los tomógrafos cada vez son mejores y dan una mejor definición, pero jamás va a ser comparable con la resonancia magnética, jamás. Pero la principal desventaja que yo le observo a la tomografía es la cantidad de radiación. Una tomografía produce cantidades extraordinarias de radiación. Y la radiación a largo plazo es acumulativa y es factor de riesgo de cáncer. Entonces, ojo con la tomografía. No es un mal estudio, sí es un buen estudio en situaciones indicadas, como una urgencia. Un niño se cayó de 2 metros, estaba jugando en la azotea y se cae, evidentemente necesitará una tomografía porque probablemente traiga una fractura, a diferencia de la resonancia magnética. La tomografía me permite ver hueso, la resonancia no. Ventajas de la resonancia. Es que es el mejor estudio. Si queremos ver el cerebro, es la resonancia magnética. Desventajas. Es un estudio que dura bastante tiempo. El niño tiene que estar quietecito. 20, 25 minutos, dependiendo el estudio que hayamos pedido. Un niño de 3 años puede estar quietecito. A ver, Carlitos, acuéstate y no te muevas. No, evidentemente no va a poder hacerlo. Normalmente entre los 5 y 6 años los niños pueden. Y aparte, como es un equipo que está haciendo mucho ruido, es un imán gigante que da vueltas, los niños se espantan y chillan. Y es un lugar muy frío.
Entonces, no es práctico hacerlo en los niños despiertos. Y es ahí donde no es lo bueno, porque hay que sedarlos. Una sedación tiene un riesgo, pequeño, pero lo tiene. Y el costo. Una resonancia magnética es más costosa. Hay pocos hospitales, tienen que ser hospitales grandes que puedan tener un resonador y tiene que tener un anestesiólogo para que puedan sedar al niño. Entonces, tiene ventajas y desventajas. Dependiendo el motivo del estudio, nos vamos a declinar hacia una tomografía o hacia una resonancia magnética. Por mucho, un niño con epilepsia es absurdo pedir una tomografía. Si un niño tiene epilepsia, resonancia magnética. O sea, no perdamos tiempo. Resonancia magnética, si un niño tiene epilepsia. ¿Pero qué creen? De los dolores de cabeza recurrentes, solamente en el 1% de las series se encuentra alguna alteración. Afortunadamente. Sería una cosa terrible que fuera el 10%. ¿Se imaginan? 1 de cada 10 niños que tenga algo en su cerebro sería una cosa terrible. Afortunadamente no. Entonces hay que evaluar bien si el niño requiere el estudio, porque se explicarían 1 de cada 100 pacientes tenga algo que le esté provocando el dolor de cabeza. Insisto, afortunadamente. Esta página les comparto, es de la Academia de la Sociedad Americana de Cancerología. Aquí hay cosas que quiero resaltar. ¿Cómo afecta la radiación de los estudios por imagen a los niños? Primero, los niños son más sensibles a la radiación que los adultos, por las características de su cuerpo, que se encuentra en crecimiento. Cuando pidamos un estudio de imagen, hay que preguntarnos varias cosas. Primero, ¿mi hijo necesita un estudio por imágenes? Y si es así, ¿qué estudio es el que necesita? ¿Ese estudio da radiación? ¿Tengo alguna otra opción? A ver, médico, dime, tengo la posibilidad, ¿tú me puedes decir si la resonancia magnética es mejor que la tomografía? ¿Que sería una buena opción? ¿Y cuál es la cantidad de radiación que van a ocupar en mi hijo? Esas son preguntas que tenemos que hacer. A mí me molesta que no me pregunten. Hay médicos que le molestan que les pregunten. No, a mí me molesta. A ver, señora, ¿va a tomar medicamento? ¿Dudas? No. A ver, dígame, ¿algún efecto adverso? No, pues no sé. Ah, pues pregúnteme, para eso estoy, para que me pregunte. Entonces, siempre hagan esas preguntas. ¿De acuerdo? No tratando de intimidar al médico, pero sí hay que ser muy conscientes en el riesgo que existe en la radiación. Y una vez más, de nuevo, ¿cuáles son los beneficios del estudio? Los beneficios de este estudio deben superar a los riesgos de exposición. Si de repente me dicen, mi hijo se cayó, trae una fractura de cráneo, probablemente, no, doctor, no le haga una tomografía porque hay mucha radiación. Pues sí, pero el beneficio es mayor porque a lo mejor tu niño requiere una cirugía de urgencia. En ese caso, el beneficio supera el riesgo de exposición, porque a lo mejor el niño puede tener una consecuencia fatal si no se hace el estudio. Entonces, siempre hay que tener en cuenta los estudios. Afortunadamente, la mayoría de las veces los niños no requieren ningún estudio. Los niños que no mejoran con el dolor de cabeza, va progresando, o de repente, híjole, ya no mueve el bracito, ya tiene otro síntoma agregado, hay que considerar hacer un estudio de imagen. Pero hay que considerar el mejor estudio de imagen para evitar exposiciones de radiación. Les comparto estas ligas. Son dos web que pueden explicar un poquito más a fondo lo que es la radiación en los niños para tratar de prevenir estudios innecesarios. Sin más por el momento, les agradezco mucho su atención. No quiero quitarle el rating al doctor López-Gatell, porque sé que se lo podría quitar fácilmente. Es un tema muy bueno. Hay bastantes preguntas. Hubo varias que pude contestar. Sin embargo, aquí en tiempo real tengo una pregunta de Hugo Biorato. Dice, hola, ¿a qué se debe que un bebé de 1 año y medio se le desvíe un ojo seguido? Como si no lograra enfocar bien. Aclaro que mi hijo ha convulsionado 3 veces en 1 año, pero ya desde antes le pasaba. Híjole, Hugo, el caso de tu pequeñito sí necesita un estudio de imagen. Definitivamente.
algo está pasando, no es normal que de 1 año y medio se le desvíe el ojito, puede ser normal los primeros meses, pero hasta cierto punto, y más si ha tenido 3 convulsiones. Entonces, definitivamente, Hugo, sí requiere un estudio. Tiene 1 año y medio, prácticamente al año y medio, el estudio de resonancia magnética ya es bastante útil, porque también es otra cosa. El sistema nervioso central acaba de desarrollarse de una manera importante entre los 18 y 24 meses. Entonces, sí sería bastante bueno que se hiciera una resonancia magnética. Espero haya respondido y estamos a tus órdenes. Cualquier duda, por favor, Hugo. Patricia López Beltrán, hola doctor, mi niño fue diagnosticado con epilepsia a los 5 meses y medio, lleva 8 meses con levetiracetam y 7 meses con ácido valproico. No ha tenido crisis desde finales de octubre del año pasado. ¿Qué más? ¿Qué tanto tiempo más será necesario seguir con los medicamentos? Mira, tu niño, ok, de manera general, porque no hay que generalizar, siempre hay que ser individual a cada niño, se recomienda que un niño, dependiendo del tipo de crisis, que aquí me llama la atención que tenga 2 medicamentos, por eso habría que checar el caso. Lo primero sería que se quedara con un medicamento. Si llegara a tener 2 años sin crisis con un medicamento y, ojo, sus electroencefalogramas se reportaran normal, y ojo, su estudio de imagen fuera normal, su neurodesarrollo fuera normal, podríamos quitar después de 2 años sin crisis tomando un medicamento. Por eso me llama la atención que tu pequeño tuvo 2 medicamentos. Por algo habrá tenido 2 medicamentos. Habitualmente 6 a 7 de cada 10 niños con un medicamento es más que suficiente. Digo, también habríamos que checar las dosis, ¿verdad? Jimbal, ella sí la conozco, ella es mamá de mi pacientito. Hola doctor, ¿los cornetes nasales inflamados pueden causar dolor de cabeza? ¿Cómo se puede desinflamar? Por supuesto. Claro que sí, Jimbal. Los niños con alergias constantemente tienen inflamación de su tracto respiratorio, en especial en la parte superior. Eso genera dolor. Ese es, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de dolor de cabeza secundario a algo alérgico. Rinitis, rinosinusitis. ¿Se pueden controlar los síntomas? Sí, generalmente con antiinflamatorios inhalados o, inclusive en casos severos, antiinflamatorios tomados. Sí valdría la pena que checáramos si requiere algún antiinflamatorio ahí, que le demos un disparo en la nariz, y eso evidentemente puede también disminuir el dolor de cabeza. Con eso seguramente le va a dejar de doler la cabeza. Muy bien, a ver, Karen Galván dice, doctor, si mi hijo tiene dolor de cabeza frecuentemente y le mandan paracetamol a cada rato, ¿podría ser alguna alteración de la vista? Sí, por supuesto. Como les dije, es muy frecuente y generalmente aparecen en edad escolar cuando identificamos que los niños no pueden ver. Es recomendable, de hecho en las escuelas piden que hagan exámenes de la vista cada que entren a la escuela. Entonces sí, definitivamente es una causa común de dolor de cabeza. Magali Rangel, mi pequeña ha tenido episodios de migraña, son esporádicos, le hicieron tomografía y electroencefalograma, todo salió bien, gracias a Dios. La neuróloga solo le mandó paracetamol con naproxeno, pero no nos supieron decir por qué le daban los dolores de intensidad fuerte. Tenía que estar sin luz, con vómito, el vómito no paraba. Ok, sí, pues mira Magali, tu niña sí efectivamente tiene todos los datos clínicos de una migraña. Afortunadamente es esporádica, qué bueno, porque como bien indicaron, el paracetamol o el naproxeno, si se le da oportunamente, puede disminuir el dolor de cabeza. Yo te recomiendo, Magali, que tengas una bitácora para que no calculemos, sino que tengamos documentado exactamente cada cuándo tiene el dolor de cabeza. Enrique Castillón, perdón, Magali, acuérdate, la migraña no sabemos bien la causa, o sea, no habría manera de decir, ¿sabes qué? Esta es la causa. Sí podemos identificar algunos precipitantes, el humo de cigarro, los chocolates, el jamón ahumado, cosas que tienen sabores u olores muy fuertes, puede generar los dolores de cabeza. Los desvelos, a veces ver mucha televisión también puede provocar dolores de cabeza. Entonces, más que identificar una causa que no existe, bueno, sí existe, pero no la hemos identificado, hay que tratar de identificar los precipitantes para poder disminuir todavía más los dolores de cabeza. Rin Eli, doctora, a mi hijo le mandaron a hacer una tomografía y un electroencefalograma. Esto hace 1 año y le diagnosticaron TDAH. ¿Volverán a hacerle más a lo largo de la vida? Dependiendo.
Insisto, la tomografía, no, por favor, no hagamos tomografías. Seguramente, digo, es el caso, lo que comenta ella, salió normal, pues sí, sabíamos que iba a salir normal. La exploración neurológica a mí me encanta porque me dice lo que está sucediendo dentro. Si de repente no mueve un bracito, pues ya sé dónde está la lesión. Si de repente un ojo se le va de lado, ya sé en dónde está la lesión. Si de repente la boca se le va de lado, ya sé en dónde está la lesión. El estudio de imagen es solamente para corroborar. Y el electroencefalograma, no hacemos diagnósticos de TDAH con el electroencefalograma. Sin embargo, sí, yo lo recomiendo porque en algunas ocasiones puede mostrar actividad anormal que es potencialmente tratable. Y sí, bueno, que le vayan a repetir su tomografía, yo espero que no, a menos que, ojalá y nunca tú tenga un accidente, pero a menos que tenga un accidente, pues sí habría que hacer una tomografía. Y el electroencefalograma, pues va a depender del resultado que haya tenido en el primer estudio. Generalmente, cuando un estudio sale normal, pues ya no es necesario hacer otra vez el estudio. Enrique Castillón, doctor, a mi niña le han dado 4 neumonías, tiene 3 años, solo en invierno se pone mala. Vivimos en Puerto Vallarta, ¿es necesario hacer un estudio de las alergias? Le acabamos de hacer inmunoglobulina, salió con 33, ¿qué podemos hacer? Muy bien, esos son mis pacientes de Puerto Vallarta que andaré visitando a finales de junio, con muchísimo gusto, ya que acabe esto de la pandemia, bueno, que disminuya lo de la pandemia, estaremos por ahí. Enrique Castillón, sí, valdría la pena, que sí, que en 3 años 4 neumonías, algo está pasando, su sistema inmune, algo está sucediendo. Nuestra neumóloga, pediatra, yo espero que en breve nos haga alguna charla, que también creo que es muy importante. ¿Cuándo es, qué tan frecuente es normal que mi niño se enferme? Eso también valdrá la pena, le voy a proponer a nuestra especialista en alergias, y sí, definitivamente sí valdrá la pena descartar que no tenga algo alérgico. Muy bien, pues espero que todos haya respondido todas sus respuestas. Cuídense mucho, yo me voy a la conferencia de el magnífico doctor López-Gatell y seguimos al pendiente de todas sus dudas. Si tienen alguna otra, seguiré contestando en el transcurso de la tarde. Cuídense mucho y quédense en casa. Saludos a todos.